Entonces, también la otra pregunta va, si la doctora Zambrano o el gobierno, porque ellos han revisado, y la doctora Zambrano sabe lo que piensa el gobierno porque tiene representación de su gobierno, ¿qué piensa en relación a estos temas? ¿Y qué piensan hacer en concreto? ¿O cuál es la propuesta que ellos han analizado luego de ver estos dos documentos? Tiene la palabra la parlamentaria Gloria. Gracias, señor presidente. Sí, bueno, gracias, señor presidente, y nuevamente me uno a las felicitaciones de nuestros colegas por su presidencia en representación de la República de Ecuador, pero en representación de los pueblos originarios indígenas de los países de la región andina, hecho que va a ser muy importante para la agenda de la integración y de este Parlamento. Y saludo muy especialmente a la doctora Claudia, a la doctora Leonor, al embajador de Perú en Colombia y por supuesto a nuestro secretario general. Yo quisiera referirme en primer lugar a que este debate que estamos abordando el día de hoy pues no es el primero. Llevamos bastantes meses, más de un año, en esta reflexión sobre la reingeniería del sistema andino de integración. Siempre hemos buscado que a este recinto, como corresponde por mandato, por el Tratado de Cartagena, asistan los representantes de nuestras cancillerías, como corresponde ante un organismo establecido como el Parlamento Andino, que está en el mismo nivel que el órgano ejecutivo y el órgano judicial, pero desafortunadamente nunca hemos contado con la participación de todos los representaciones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores para que puedan escuchar nuestras opiniones acerca de esa necesaria reingeniería que necesita el sistema andino de integración. Pero el primer elemento que quisiera plantear antes de exponer mis preguntas es que este tema es profundamente político y tiene que ver con quizás la muerte lenta que se ha sometido el sistema andino desde tiempo atrás, muerte lenta que ha afectado uno de los sistemas más importantes, más completos, más complejos en toda América Latina, que es el sistema andino de integración. Y muerte lenta porque no solamente está hoy el debate acerca del Parlamento andino y de otros órganos del sistema, sino que en el pasado, por ejemplo, avances tan importantes como el convenio Andrés Bello salieron de manos del sistema para quedar en qué, en un convenio que aportó tanto a la cultura y a la educación de nuestros pueblos, pero que fue afectado profundamente en este país por políticas erradas, equivocadas en su manejo, como por ejemplo usarlo no para los propósitos de la educación y la cultura, sino usarlo para evadir la ley de contratación en el país, situación que lo quebró profundamente. Como presidente de la Comisión Segunda siempre insistimos en la necesidad de que aquí se presentara un informe, porque nos corresponde el control político acerca de qué había pasado con el convenio Andrés Bello. La respuesta es: el convenio ya no pertenece al sistema andino de integración, es un órgano independiente, y un órgano independiente que desafortunadamente afectó de manera sensible una de las líneas más importantes de la integración de nuestros pueblos, cuál es el avance en educación y el avance en la integración cultural. Y pongo este ejemplo porque me parece que tiene mucho que ver con la reingeniería de la carta y del sistema en general. Cuando quizás se deduzca de las 12 entidades que fueron contratados para hacer el análisis, que algunos organismos tienen que salir del sistema porque ellos por sí solos pueden caminar y dejan de lado ese elemento tan fundamental de los pueblos, que es el control político a las decisiones que adoptan los gobiernos, es decir, un control político que es fundamental para que muchos de los avances o de los
problemas que existan en el desarrollo de cualquier de las políticas se puedan controlar eficazmente por nuestros pueblos. Y por eso son útiles los parlamentos regionales. Cuando hay procesos de integración regional, como el andino, o como el del Mercosur, o como el centroamericano, o como el europeo, existen parlamentos porque se necesita una representación de los pueblos para poder, a través de los parlamentos, ejercer ese derecho ciudadano al control político de los que toman las decisiones, es decir, de los gobiernos. Y ese es un elemento, en primer lugar, que quisiera plantear, porque quizás también en estos últimos años a lo que hemos asistido es un profundo déficit democrático en el sistema, en uno de los sistemas más bonitos, completos y complejos, porque así en el organigrama ser tan complejo, tan completo, lo cierto es que ese ejercicio que desarrollamos los parlamentarios de control político no es tenido en cuenta con el debido respeto y con el debido rigor por los órganos ejecutivos encargados de tomar muchas de las decisiones. Y aquí en el sistema andino hay un avance además muy importante que desconocen nuestros ciudadanos, que desconocen nuestros pueblos, que desconocen incluso nuestros propios senadores y representantes o asambleístas en el caso de otros países, en relación con que las decisiones que adoptan los gobiernos en el marco del Tratado de Cartagena son decisiones que se constituyen en norma comunitaria y en obligatorias para nuestros países. Es decir, al ser un tratado internacional, son decisiones supranacionales y como tratado entran en vigor inmediatamente en nuestros países. Muchos de nuestros senadores y representantes ni saben, ni conocen que ello existe y tampoco pueden ejercer el debido control político porque se tratan de decisiones supranacionales. Por eso el Parlamento andino... Vayamos concretando las preguntas. Sí, por eso el Parlamento andino, pero es que es parte del debate también, señor presidente, discúlpeme porque es que como hemos venido siempre, y yo quiero hacer aquí una acotación, hemos venido siempre en estas plenarias, ¿sí?, oyendo, pero al final hacemos debates parlamentarios, pero no preguntando y argumentando para que los que están sentados en la mesa puedan respondernos a cabalidad sobre las preocupaciones que tiene el Parlamento. Pero concretaré. Hay un profundo déficit democrático. Las decisiones sobre la reingeniería van dirigidas a afectar el Parlamento andino, que tiene el deber de control político, que tiene el deber también de proponer normatividad. Muchas de las decisiones aquí adoptadas, aquí se trabaja, muchas de las decisiones aquí adoptadas han sido entregadas, aprobadas en plenaria, entregadas a los gobiernos, no hay una sola respuesta frente a ellos. Yo voy a poner un solo ejemplo a los gobiernos. La decisión andina de proteger los páramos andinos de la extracción minera, para proteger el agua. No hay ninguna respuesta ni de ministros de medio ambiente ni de ningún gobierno. Segundo, también puede ser afectada y puede haber un profundo déficit democrático, y en ese sentido mi pregunta a los gobiernos de la comunidad andina en relación con la afectación de los consejos consultivos existentes en el sistema andino y que buscan garantizar la participación ciudadana. Consejos consultivos como el de pueblos indígenas, consejos consultivos denominada Mesa Consultiva de Pueblos Afrodescendientes, Consejo Consultivo Laboral, Empresarial, etcétera, y otros consejos que deberían habilitarse y fortalecerse para generar una relación. Seguramente también en ese proceso van a ser afectados cuando de lo que se trata es de abrir los espacios para la participación ciudadana. Y por último, mi pregunta es: ¿qué en esa perspectiva han valorado las cancillerías en relación con el Parlamento andino, con romper con el déficit democrático que afecta y bueno, que está afectando el sistema de integración, el déficit democrático que se explicita en los consejos consultivos y el déficit democrático que debemos ante todo nosotros promover? Por último, quisiera hacer aquí plantear
un elemento político que yo creo que debemos hablar con el corazón en este proceso de muerte lenta que tiene en el sistema. Aquí hay un problema de orden político y tiene que ver con que muchas decisiones andinas, normas comunitarias adoptadas y que son obligatorias en nuestros países, vienen siendo afectadas de manera sensible por legislaciones, por leyes, por decretos y por resoluciones de nuestros propios países. En el caso particular de Colombia, quiero poner sobre la mesa nuestra preocupación sobre resoluciones, leyes en el marco, por ejemplo, de los tratados de libre comercio que favorecen a empresas multinacionales de semillas transgénicas y que afectan de manera sensible a los productores campesinos, a las organizaciones indígenas y afrodescendientes, afectando de manera directa la decisión andina. En juego están, señora doctora Claudia, en representación de la Cancillería, que muchas de estas normas no van a tener, si eliminan el Parlamento andino, como es el querer de la Cancillería colombiana, especialmente, que no va a haber la posibilidad de un control político eficaz a decisiones andinas que deben ser aplicadas en nuestro país a cabalidad, a costa de los acuerdos políticos que han hecho en los últimos años los gobernantes, el gobierno de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que solicito es que vayamos concretando preguntas con los 4 pedidos de palabra que he tenido. Vamos a cerrar las preguntas. Está Fidel Surco, luego Hilaria Zupa, luego Silvia Salgado y por último Alberto Adrián Sen. No le vi, disculpe. Con Luisa del Río. Entonces concluimos porque estamos preguntando. No nos cansemos comenzando, presidente. No estamos cansando. No estamos, sino que hay que ir concretando también las preguntas parlamentarias. Tiene la palabra el parlamentario Fidel Surco. Muchas gracias, presidente. Presidente, de igual forma, igual que el otro parlamentario, pues darle nuestro afecto, nuestro deseo a su presidencia, que esta gestión sea de mucho éxito. Presidente, prácticamente no voy a ser redundante en los temas que recogen los parlamentarios, que justamente son de países que prácticamente, no sé si estamos buscando la integración, pero que prácticamente preocupa más que todo a los países que de verdad buscan integración. Y creemos que, si como decía Eduardo Tapia, decía que ha sido uno de los protagonistas de poder, digamos, buscar la ingeniería de la comunidad andina, y creemos que como gobierno colombiano esperamos cuál es la reacción. Si en este momento muchos de los 3 países parlamentarios que están acá son electos democráticamente, excepto Bolivia, que estamos entrando a ese proceso, ¿no?, para elegir y nombrar a nuestros parlamentos andinos. Prácticamente, seguramente más tarde va a haber otro debate, ¿no?, prácticamente para seguir profundizando el tema de la ingeniería. Solamente era la consulta, al igual que los demás parlamentarios, a ver como gobierno de Colombia qué es lo que piensa. Ustedes saben muy bien, ¿no?, desde los procesos de las rondas de negociaciones se han ido violando los tratados de Cartagena. Entonces creemos que desde ese punto de vista tampoco se ha dado ese énfasis, ese apoyo, ese conocimiento de trabajo, de coordinación, de integración con los distintos sectores y actores sociales o los consejos consultivos. Prácticamente desde ahí hemos perdido. Seguramente como parlamentarios vamos a debatir también este tema, cuál va a ser los pasos que se tienen que ir trabajando, coordinando en este proyecto tan importante que es el tema de cómo fortalecer. Y creemos que en este momento, como decían, coincidían y cuál es lo que piensan, cómo es
la constitución constitutiva, lo que se quiere conformar la UNASUR, creemos que también es un pilar fundamental, pero como se dice, este es un mecanismo de supranacional, una función donde el Parlamento trabaja y ejerce ese proceso democrático e integracionista para poder, digamos, integrar todo lo que son las regiones andinas. Y creemos que es uno de los parlamentos que ahorita está más conformado. Y no sé, como gobierno Santos de Colombia, o no sé, también Perú, como lo piensa de esa forma, a ver los otros países también cómo pensamos ese tema. Entonces creemos que solamente eso para no, digamos, estar divagando con otros puntos. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la parlamentaria Hilaria Sucre. Presidente, me uno a los saludos que le deseo hoy que está presidiendo el Parlamento andino y estamos para apoyar nosotros. Y en cualquier tema estamos para trabajar juntos y por el desarrollo de nuestros pueblos. Nosotros representamos muchos pueblos y creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, la integración de países, de pueblos. Y después de saludar, quiero decir a nuestra representante del gobierno de Colombia. Mire, he leído un poco el informe.